Realmente tenemos que ordenar toda la patria. La patria está desordenada. Hay una anarquía generalizada y esta institución, que es el Servicio Nacional de Catastro, no es la excepción. Y es cierto, así como lo decía no solamente ABC Color precisamente, sino el que fue consultado, el señor Ruiz Díaz, que es el director del Servicio Nacional de Catastro. Él mismo había dicho de que históricamente hemos tenido ese problema y hasta hoy no han sido resueltos. ¿Por qué no son resueltos? Porque falta un liderazgo firme, fuerte, real, responsable, que baje la línea a estas instituciones y que realmente integren a aquellos que de alguna u otra manera tienen responsabilidad sobre el ordenamiento territorial. Cuando hablamos de catastro, Jazmín, audiencia, estamos hablando de un ordenamiento territorial, georreferenciales. El señor Ruiz Díaz, como director, dice, por ejemplo, que se debe el desorden de los últimos tiempos, se debe a 3 o 4 geógrafos profesionales en esa nota de referencia. Y después dice que él no tiene condiciones de sancionarlo, porque la ley está en un órgano de aplicación diferente. Menciona que está en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero eso pues no puede ser. La ley pues es de imperativo cumplimiento conforme al artículo 127 de la Constitución Nacional a nivel nacional. Entonces, ¿qué le cuesta a este señor denunciar suficientemente quiénes son los que están de alguna manera desordenando el ordenamiento territorial y que se le apliquen las sanciones que están previstas para eso? La impunidad, y te voy a nombrar varias veces la impunidad también, porque la impunidad para nosotros es la madre de todos los errores que se cometen, sea en nuestro estado, sea a nivel regional o sea a nivel continental. Nosotros necesitamos ordenar nuestro territorio. Tenemos informe del 2008 en donde dice que podemos ser un país de tercer piso inclusive. ¿Por qué? Nuestro país tiene 406.752 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión territorial de nuestra región occidental, Chaco, y la región oriental. Y de acuerdo a la sumatoria de todas las fincas, conforme a ese estudio del 2008, nosotros tenemos 2 o 3 veces más en la sumatoria de todas las fincas. O sea, estamos hablando de que tenemos un país como que no podemos entendernos superficialmente, vamos a decir a la izquierda, a la derecha, ni al frente ni atrás, vamos a tener que irnos arriba. Tenemos un país con 2 o 3 pisos, no puede ser eso, es imposible. Y eso viene de hace mucho tiempo y es histórico. Nosotros creemos que tenemos los planes, en primer lugar, la capacidad suficiente, los conocimientos suficientes, porque nosotros reivindicamos el conocimiento. Y el conocimiento sin carácter, coraje, valor y determinación no sirve, Carmín, no sirve, audiencia, no sirve. Y tampoco sirve si perdemos la moral. ¿Cómo vamos a aplicar a nuestros subalternos algunas que otras legislaciones si nosotros mismos la incumplimos? Si perdemos la vergüenza, por supuesto vamos a perder también el respeto de nuestros subalternos, el respeto de las personas que trabajan en nuestro equipo. La persona que trabaje en el equipo de Colorados por Convicción tienen que entender que tienen que entrar a trabajar para servir a la patria y sus grandes intereses, a servir a la sociedad como un todo, dentro de un plano de igualdad como lo establece claramente nuestra Constitución Nacional. Y te puedo hablar mucho más, Jamín, sobre este punto, porque a nosotros nos preocupa y nos ocupa el estudio, por ejemplo, de nuestra franja fronteriza. ¿Qué pasa con nuestra franja fronteriza? Hay una ley que establece que 50 kilómetros de la frontera no puede existir un solo interés que no sea nacional. Y esa ley está de vigencia hace mucho tiempo, nadie lo aplica. A nosotros nos dicen de que no podemos derribar aviones sospechosos, porque nuestra Constitución reivindica el derecho a la vida. Y es cierto, nosotros también reivindicamos el derecho a la vida. Nosotros reivindicamos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un delincuente que puede estar en el aire y un delincuente que puede estar en la tierra? ¿Por qué la policía sí puede hacer una persecución y a veces, lastimosamente, no queremos que se pierda vida, pero lastimosamente con saldo fatal? ¿Y por qué, por ejemplo, nuestros pilotos de caza que tienen que resguardar nuestro espacio aéreo no podrá seguirle a un avión sospechoso, por ejemplo, de transportar drogas, y al no acatar
la directiva, las órdenes de nuestros pilotos de caza, ¿por qué no va a poder ser derribado? Ahí no está en juego precisamente la vida, sino que un acto delincuencial que hay que solucionar con carácter y coraje y con mucha determinación. En primer lugar tenemos que entender, Jazmín, audiencia, de que ¿qué es seguridad? Seguridad es la ausencia del temor, la ausencia del miedo. Eso es seguridad desde el punto de vista subjetivo. Y desde el punto de vista objetivo es remover a través de acciones, políticas, medidas, remover todo aquello que produce miedo a la ciudadanía, sea protagonizado por el hombre o también algunas veces por efecto de la naturaleza. Hoy tenemos varios ejemplos como la naturaleza está reaccionando contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros la dañamos. Esa es la realidad. Entonces, lo que primero tenemos que entender es cómo está nuestra sociedad, cómo está nuestra población desde el punto de vista del sentimiento de miedo, de terror en que viven. La realidad es que puede que haya disminuido conforme a ese informe que estás teniendo, pero bien claro está de que algunas regiones, como el departamento de Amambay, Central, Asunción y otros que tienen mucha cantidad poblacional, sabemos que el índice de inseguridad es muy alta. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? Justamente vamos a ocupar las calles con los organismos de seguridad del Estado. Vamos a hacerlo. Dentro de lo que estamos previendo, de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y reformar la Constitución Nacional, vamos a darle más capacidades y más atribuciones a nuestra Policía Nacional y también a nuestras Fuerzas Armadas de la Nación. No para ir a crear problemas a la población, que quede bien claro, es para ir eliminando todo aquello que produce miedo, porque debemos de eliminar de nuestra sociedad, de nuestras calles, aquellos factores que de alguna u otra manera están alterando, yo suelo decir al equipo, el corazón de nuestras madres. El corazón de nuestras madres viven acongojados, viven realmente con mucho miedo, tienen mucha ansiedad al verle a sus hijos, a sus hijas salir por el portón y no sabe si va a volver a verlo o a verla. Muchos jóvenes estudian a la noche, salen de la facultad, de las universidades, no tienen un mínimo de acompañamiento, un mínimo de seguridad para que lleguen a sus casas y le lleven sosiego al corazón de esa madre. No le incluyo a los padres porque los hombres como que estamos hechos un poco de otro material. Eso no quiere decir que no seamos responsables. Nosotros somos responsables también de acompañar a nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestras hijas madres, a todas las mujeres madres y a todas las mujeres en general por su género mismo. Somos los responsables de resguardarla, de cuidarla, de protegerla. Y esos mecanismos, Jazmín, yo te puedo asegurar que lo vamos a establecer. Y a aquellos que dañan a la sociedad tienen que entender que van a pagar muy caro el precio de sus actos. Van a pagar muy caro, van a ser castigados. Impunidad cero es con nosotros. Salud, como también otros que yo sé que tenés dentro de tu formulario, son parte de las necesidades básicas insatisfechas de nuestra población, de nuestra gente, por la indiferencia y la desidia de las autoridades. Aquí no se establecen políticas claras, Jazmín, no se establecen acciones, medidas que se orienten a satisfacer esas necesidades, particularmente de aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Qué le decimos nosotros a esos sectores? Que son pobres. Y el ser humano, ningún ser humano es pobre para nosotros, porque el ser humano es criatura de Dios y la riqueza está en él, porque Dios le ha dado esa riqueza, le ha dado conocimiento, le ha dado todos los sentidos para que él pueda vivir tranquilo, pueda autodeterminar su propio destino. El ser humano tiene todos los miembros, incluso algunos que no lo tienen, pero tienen capacidades diferentes. Dios a todos nos dio algo de riqueza, por tanto no somos pobres. No crean, audiencia, no crean de que somos pobres.
Somos ciudadanos como cualquier otro, pero nos están abandonando, nos han abandonado históricamente en nuestras necesidades básicas. Por eso estamos con esa necesidad básica de salud, por ejemplo. A la pregunta voy de que supuestamente el 30% no tiene acceso. Es mucho más, Jazmín, es mucho más, audiencia. Realmente están abandonadas más de 2 millones de personas aquí en el Paraguay. De los 7 millones aproximadamente que tenemos como población, están abandonadas a su suerte en cuanto a la salud. Esa es una realidad que no hace falta ni salir de la capital para darnos cuenta. Así es que vamos a adoptar políticas claras que establezcan un sistema de salud integral para todos, y particularmente vamos a preocuparnos y ocuparnos de los sectores más vulnerables, de aquellas personas que no tienen no solamente el acceso a un centro, a un puesto de salud, sino no tiene tampoco el acceso a tener un poquito de dinero para ir a comprar una vez que se le dé la receta. Porque ¿de qué te sirve, Jazmín, de que sean asistidos por un médico, por un doctor, y después todo lo que le da es una receta, y tiene que ir a la farmacia y tiene que comprar? Y si usted no tiene el ingreso suficiente, ¿qué puede hacer con eso? ¿Qué puede hacer los ciudadanos que están viviendo fuera de las rutas asfaltadas de todo tiempo, cuando le llueve 10, 20 milímetros y tienen un bebé, una criatura, o uno de los adultos mayores, o cualquiera de las personas que conforman ese núcleo familiar tienen un problema de salud? No pueden salir 5 o 10 kilómetros porque la ruta no le da, porque la lluvia ha deteriorado totalmente los caminos, y nadie le va a ir a asistir en ese momento. Va a tener que valerse por sí mismo. Por tanto, este sector ha sido también históricamente abandonado, y nosotros lo vamos a atender, pero como seres humanos, sin pedirle nada a cambio, nada material. Tenemos la idea clara de lo que es la proximidad. Vamos a velar un poco otra vez para el prójimo. Queremos llegar al gobierno de la República para servir y no para servirnos. No le está hablando un político. Yo no soy un político partidario. Por una cuestión de sistema electoral, yo estoy ahora como candidato dentro del Partido Colorado, porque históricamente y por abolengo somos colorados, y a mucha honra. Pero voy a pasar por este filtro, vamos a decir, pero la intención es gobernar para todos los paraguayos. Sin educación no hay progreso, no hay desarrollo, no hay bienestar, no hay bien común, no hay nada. Nosotros queremos el modelo aproximado por lo menos, de cómo le valorizan a los educadores y a la educación por ende los japoneses. No sé si sabías, y sabía la audiencia, de que el emperador japonés, por ejemplo, a los únicos que le exime de rendirle la reverencia que todo ciudadano japonés debe rendirle al emperador, al único no le exige, son a sus educadores, a que le rinda esa reverencia. ¿Por qué? Porque él es consciente de que alguna vez pasó por las manos de esos educadores, y que por eso él está donde está. Y nosotros también pensamos igual. Tenemos que devolverle la autoestima a nuestros educadores por sobre todas las cosas, y eso va a hacer que nuestra educación sea de calidad. El 7% me decía que dice la UNESCO es poco, Jazmín, es poco, y esto no es populismo. Le vuelvo a repetir, no le habla un simple político, le habla un militar que ha trabajado toda su vida por los grandes intereses de la patria, y eso es lo que gobierna hoy nuestra voluntad. Les puedo asegurar que nuestro gobierno podemos elevar a 12 a 15% nosotros el rubro del Producto Interno Bruto para el rubro de educación. Vamos a tener una población educada, y ahí vamos a solucionar una serie de situaciones, tanto en la salud como en la seguridad, como en la justicia, porque vamos a construir ciudadanía mediante ese nivel de educación que vamos a lograr con el tiempo. Es un proceso, sabemos que es un proceso, va a llevar su tiempo, sabemos que va a llevar su tiempo, pero nosotros por lo menos vamos a plantar la semilla y vamos a hacer que en nuestro país toda la sociedad realmente valore a nuestros educadores y valore realmente el sistema educativo. En cualquier cosa se gastan los recursos,
Sin embargo, nuestros maestros tienen que estar siendo denigrados permanentemente por buscar reivindicaciones. Y eso no puede continuar así. ¿Con qué moral ellos van a ir a ponerse frente a sus alumnos cuando están ahí en las calles, a veces en el sol, en la lluvia, y hasta se les trata de haraganes, de inútiles, de que no quieren enseñar, y de todo tipo de lenguaje se utiliza contra la propia persona y contra los propios grupos? ¿Y cómo después van a ir al aula? ¿Con qué moral frente a sus niños? Si hoy sabemos que estamos en una era cibernética, los niños están más informados que nosotros, si te das cuenta. Esa es nuestra posición también. Deforestación cero. De hecho, tenemos la ley para la región oriental y no se cumple. Una ley con letras muertas más. Es la ley de deforestación cero. Y hay una institución responsable, que es el INFONA. El INFONA es la responsable. Y yo te cuento una experiencia muy particular. Estuve como comandante en la primera división de caballería en Capitán Joel Estigarribia, Chaco, cerca de la frontera con Bolivia. Tengo documentado, audiencia, documentado, no me han comprado, a este soldado suyo no le han comprado. 25 a 30 millones de guaraníes ofrecen por carga de Palo Santo. Y yo tengo documentado, le he entregado totalmente a la fiscalía. 4 a 5 camionadas. He liberado esa línea 11, le llaman, porque allá están por líneas. Se identifica a las rutas. Y hemos eliminado prácticamente la deforestación en cuanto a lo que es el Palo Santo y su comercialización. Continúa. El Chaco prácticamente hoy está desértico. Era luego desértico, pero por lo menos tenía una flora bastante interesante. Y hoy día ni la fauna ni la flora permanecen ahí, porque somos depredadores de nuestro hábitat. Esa es la realidad. Tenemos que buscar un equilibrio entre lo que hace a la producción, ya sea de soja, de trigo, de arroz, de lo que sea. Tenemos que buscar un equilibrio. No puede ser que sigamos deforestando nuestro hábitat y después nos quejamos cuando la naturaleza, como se dice vulgarmente, nos cobra. Porque estas grandes tormentas, estas grandes lluvias, estas grandes granizadas que nos vienen es consecuencia de la mala acción del hombre aquí en nuestro país. Eso vamos a parar, les puedo asegurar eso. La madre de todo esto es la impunidad. La corrupción yo creo que se da en todo el mundo, a lo largo y a lo ancho. En cualquier país o estado vas a encontrar niveles de corrupción, pero no en cualquier país vas a encontrar el nivel de impunidad que hay aquí en el Paraguay, porque estamos en una crisis de moral y liderazgo. Esa es la realidad. ¿Y dónde está instalado esa crisis? En las autoridades, en esas autoridades políticas partidarias. Ahí están instalados la crisis de moral y liderazgo. Y la pregunta es, ¿quién le va a exigir a quién? Volvemos a lo que te había dicho un poco antes. Si yo perdí la vergüenza porque he aceptado algo que no me corresponde por cargo y función, ¿cómo te voy a exigir, Jazmín, después? ¿Cómo? No puedo, no tengo forma, no voy a tener herramienta para exigirte. Así que entremos todos en el camino y rompamos todo lo que hace a la moral y a las buenas costumbres. Esa es la realidad nuestra. Impunidad cero. Y yo te puedo asegurar, Jazmín, que el nivel de corrupción va a bajar. Va a bajar a la mínima expresión. Y nosotros vamos a iniciar ese camino. Porque somos personas que nos consideramos, y a mucha honra, pero con mucha humildad, personas íntegras, decididas a trabajar por nuestra patria, a trabajar por nuestra sociedad, a trabajar por nuestras familias. Nuestro primer punto, justamente, tenemos como 8 puntos, 8 delineamientos objetivos, ya consensuados, ya consolidados. En el primer punto decimos, Jazmín, audiencia, decimos, el ser humano debe ser instalado nuevamente como centro de atención, consideración y respeto de la clase política dirigencial. En un plano de igualdad debemos de estar todos los ciudadanos. No tenemos diferencia como seres humanos, criaturas de Dios. No podemos marcar diferencia entre unos y otros. Y mucho menos deben de tratarnos como una mercancía, porque esa es la realidad. Señores políticos de esta patria, dejen de tratarle al ser humano
como si fuesen una mercancía que hoy pueden comprar, mañana vender y luego tirarla a la cuneta cuando ya no le es útil. Ahí nosotros vamos a mejorar, Jazmín, justamente el trato igualitario para todos. Vamos a respetarnos unos a otros en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, incluso en nuestras tendencias. Vamos a respetarnos, nada más que eso. Solamente necesitamos respeto. Y para eso está el Estado. El Estado tiene un organismo de seguridad, que por ejemplo, el artículo 175 de la Constitución Nacional te va a hablar de que crea la Policía Nacional. ¿Y cuál es la misión de la Policía Nacional? La seguridad interna del país. ¿Y qué implica la seguridad interna del país? Implica, en primer lugar, el orden interno, el funcionamiento entre las instituciones. Después, el orden público. ¿Qué es el orden público? ¿Qué entendemos por orden público? Es el relacionamiento entre nosotros, los ciudadanos. ¿Se da cuenta? Yo te respeto a vos, vos me respetás a mí. No hay libertad irrestricta, no existe eso. Porque donde comienzan tus derechos, terminan los míos. Donde comienzan mis derechos, terminan los tuyos. Pero hay un organismo que nos recuerda si es que nos peleamos y alteramos el orden público. ¿Quién es ese organismo? La Policía Nacional. Lastimosamente dependiente del Ministerio del Interior, cosa que nosotros vamos a cambiar. Vamos a cambiar, pero muy pronto vamos a cambiar de ser gobierno. La Policía Nacional es una institución de carácter obediente, no deliberante, subordinada, por tanto tiene que depender directamente del presidente de la República. No puede depender de un órgano político del Poder Ejecutivo, para más el órgano más político del Poder Ejecutivo como es el Ministerio del Interior. Esa es una crítica sana que yo hago a la Constitución Nacional, amparándome en el artículo 127. Que la crítica a las leyes es libre, pero yo no predico su desobediencia. Vamos a modificar y luego entonces vamos a aplicar. Potenciar justamente lo que es la pequeña y mediana empresa, tener programas claros que realmente, no solamente el crecimiento económico, nosotros tenemos una estabilidad macroeconómica desde el año 2005 aproximadamente. Más de 10 años tenemos de estabilidad macroeconómica, pero nunca llega abajo. Nunca llega a los niveles inferiores. No hay un solo programa que realmente potencie a la pequeña y mediana empresa. Nosotros también somos partidarios del libre mercado. Nosotros somos conscientes de que en el 2010 hemos tenido el mayor crecimiento económico, 14,2% en el 2010. Sabemos también que hoy somos un ejemplo, entre comillas, de la región, porque hemos crecido alrededor de los 4%. Está bien, todo está bien, pero volvemos, es consecuencia, volvemos al tema de la corrupción. ¿Por qué no llegamos a satisfacer las necesidades básicas de tanta gente con estas condiciones macroeconómicas que nosotros estamos teniendo, con estos crecimientos económicos que muchos se embanderan como grandes éxitos de los gobiernos? Porque no es solamente, el problema no está solamente en este gobierno. Nosotros somos conscientes y queremos ser objetivos. Nosotros no queremos atacarle a nadie en particular, pero sí lastimosamente a todos en general, porque la mayoría han dejado de lado estas cosas, estas situaciones que se orientan, medidas, políticas, acciones que se orientan hacia satisfacer esas necesidades básicas insatisfechas de nuestras poblaciones más vulnerables, de esos sectores más vulnerables. Nosotros tenemos políticas claras en donde nos gusta el libre mercado, pero no a ultranza, no el capitalismo salvaje, no la explotación del hombre por el hombre. No, señores, ese está equivocado, ese no es el libre mercado. El Estado tiene que actuar de moderador, tiene que actuar, el Estado le representa a la población en general, a todos nos representa. Desde el punto de vista geopolítico tenemos que entender que tenemos, por ejemplo, un área geográfica de 406.752 kilómetros cuadrados, una población asentada en ella, completa de norte a sur, este a oeste, y el poder que se ejerce a través del Estado. Por tanto, ahí el Estado debe de intervenir cuando se dan cuenta de que el capital está de alguna manera destruyendo los tejidos sociales de nuestras familias, porque si realmente dan fuente de trabajo, lo dan en un clima de explotación. Hay compañeros nuestros que trabajan, o conciudadanos nuestros que trabajan 10, 12 horas al día, y muchos no tienen ni IPS, muchos no ganan sueldo mínimo. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo, por ejemplo? ¿Dónde está? ¿Cuántas denuncias tiene? ¿Realmente hace caso a la denuncia?
va y enfrenta a grandes intereses de estas transnacionales que están viniendo, muy bienvenidas todas, pero que respeten al ser humano, que respeten a mi población, que respeten a mi gente, que no le exploten por el simple hecho de estar tan necesitados de trabajo y le dan un trabajo por el capital que ellos tienen y le pagan cualquier miseria. No, tiene que está reglamentado, no se cumple nomás, lastimosamente. Por eso nosotros tenemos una idea clara, políticas claras, acciones claras a realizar en este punto, y vamos a enfrentar todos los desafíos, porque ese crecimiento económico, esa situación de estabilidad macroeconómica, sí o sí tiene que llegar a toda la población, a todos los pobladores, tiene que llegarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y varias más generaciones inclusive. ¿Qué es lo que debe hacer Paraguay? En primer lugar, Paraguay para nosotros, debe de potenciar nuevamente su identidad nacional. Primero tenemos que arreglar nuestra casa, tenemos que arreglarnos entre nosotros y luego proyectarnos al mundo, y vamos a ser así recién unos interlocutores válidos dentro de nuestros bloques regionales, como el Mercosur, por ejemplo, como el la UNASUR, por ejemplo. No hay problema, pero primero vamos a tratar de recuperar, porque hoy para nosotros, para mí particularmente, se ha perdido el respeto a la identidad nacional. El ser nacional paraguayo debe ser otra vez un orgullo, no solamente para los adultos, para los jóvenes, para los niños. Debe ser realmente un orgullo sentirse paraguayo, debe conocer sus orígenes. Del origen sale justamente todo lo que hace a nuestras tradiciones, Jazmín, audiencia. De las tradiciones tenemos lo que se llama la identidad, y de la identidad recién ahí podemos hablar de existencia. Vamos a existir en el concierto de las naciones libres del mundo el día en que nosotros entendamos eso y potenciemos nuevamente nuestra identidad nacional. Una vez hecho eso, como siempre es un proceso, ¿verdad? Porque hoy día nadie nos escucha, Jamín, esa es la realidad, audiencia, es la realidad. Nadie nos escucha porque hoy, como dije ya hace rato, estamos en la era cibernética. Lo que yo estoy haciendo ahora es capaz que se estén enterando en todo el mundo. Entonces todos saben cómo nos estamos enfrascando en peleas intestinas, en luchas intestinas entre correligionarios. Nos trillamos unos al otro simplemente por pensar diferente, somos intolerantes, y todo eso se ve en el mundo. Y cuando va un representante nuestro, llámese ministro de Relaciones Exteriores o llámese un ministro de Industria y Comercio, el que sea, la autoridad que sea, nuestro propio presidente, sabe a qué pueblo va a representar, y que ese pueblo no tiene estabilidad política, ese pueblo no tiene estabilidad, no tiene seguridad jurídica, ese pueblo tiene un nivel muy alto de corrupción, que tiene un nivel muy alto de impunidad, que tenemos senadores, diputados, tenemos están imputados y continúan como si nada, y hoy se presentan nuevamente como si nada, para que el pueblo nuevamente los elija. Saben en el mundo. Entonces, cuando nuestros representantes van a hablar en nuestra representación, valga la redundancia, lógico que nadie les escucha. Arreglemos nuestra casa, por favor, arreglemos nuestra casa primero, y luego moralicemos toda la política. Tenemos que moralizar la política, eso depende del pueblo, de nuestra gente depende. Para eso está el sufragio, esa es nuestra mejor arma. Nosotros reivindicamos el Estado de Derecho y reivindicamos la democracia representativa, reivindicamos el derecho a la vida, reivindicamos el derecho a la familia, reivindicamos todo lo que hace a los valores sociales. Entonces, tratemos de orientar hacia ahí el esfuerzo y luego establecer alianzas a nivel regional. De hecho la tenemos, pero el Mercosur es una alianza económica. También tenemos que establecer alianzas políticas, y tenemos que establecer alianzas sociales, alianzas, por ejemplo, militares. Tenemos que potenciar todo eso a nivel regional, a nivel continental y también a nivel mundial. Pero no lo vamos a hacer porque nadie nos va a escuchar si seguimos peleándonos uno contra el otro como si fuésemos perro y gato. Itaipú es una represa que se conoce en el mundo como la mayor en su capacidad generadora de energía, limpia y renovable.
No hay otra represa en el mundo. La garganta del diablo, que le llaman en Rusia, un solo año pudo superar la capacidad generadora de Itaipú, que creo que fue allá por el 2012, 2013, después nunca más. Hasta hoy, nosotros incluso en el 2016 hemos tenido un récord de más de 100 millones de megawatt hora. Imagínense, es mucho para el que entiende, anual estamos hablando. Entonces, en este momento en que va a terminar la deuda, porque eso es lo que dice el tratado, en el anexo C particularmente, va a terminar la deuda de Itaipú. Eso implica que vamos a tener un ingreso que administrar de aproximadamente del 70%. Si hoy estamos cobrando en concepto de royalties de 360 millones de dólares, va a haber un excedente a partir del 2023 de aproximadamente 1.000 millones de dólares que tenemos que distribuir. ¿Y qué dice el tratado? Justamente cuando llegamos a los 50 años y se pague toda la deuda, dice que cada alta parte contratante o socios condóminos, así se refiere el tratado, entonces van a disponer del 50% de su energía. De hecho, siempre hemos podido disponer, pero con la prioridad de darle al otro socio condómino en caso de que él necesitaba más. Por eso es que nosotros hoy usamos el 3 al 4% máximo de la energía generada por Itaipú, y los brasileños llevan el 97%, 50% que le corresponde y el 47% aproximadamente que es nuestro. Como retribución a eso nos dan 360 millones de dólares, que le llaman los royalties. Esa cantidad de dinero, Jazmín, audiencia, luego ya es suficiente si es que lo administramos bien. Pero lastimosamente volvemos al tema de la corrupción y volvemos al tema de la impunidad. Por eso es que no vemos el desarrollo que quisiera mover nuestro país. Y sí vemos, por ejemplo, que se establecen políticas de endeudamiento. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Para qué vamos a endeudarnos si podemos generar nuestros propios recursos? Vamos a endeudarnos solamente lo necesario, pero si es que es necesario. Y con respecto al Tratado de Itaipú, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos ir identificando a los mejores hombres, a los pros, a los que realmente conocen este tema, audiencia, realmente personas honorables, que tengan la patria en el corazón y en la mente, y que realmente vayan a defender nuestros grandes intereses. Debemos de recuperar nosotros esos 47% de energía que le estamos dando al Brasil, y si es que ellos quieren comprarlo nuevamente, vendámosle, no hay problema, vamos a darle prioridad, pero a precio de mercado. A precio de mercado. ¿Por qué le vamos a tener que seguir dando, por ejemplo, a un precio inferior a lo fijado por el Estado en cuanto a los kilowatt hora? Vamos a venderlo como si fuese cualquier. Ya cumplimos en el 2023, estamos cumpliendo con todo el tratado y particularmente con el anexo C, que habla de la situación financiera de Itaipú. Por tanto, nosotros tenemos que crear un equipo, pero no un equipo de amigos, no un equipo de parientes. Vamos a ver un equipo que realmente podamos socializar frente a todos y que sean hombres honorables que nos representen para cuando llegue ese momento. Estamos seguros que vamos a lograr ese tipo de personas para que nos represente y que realmente la patria sea bien representada y que los grandes intereses de esta querida patria sean respetados, no solo por el Brasil, sino por el concierto de las naciones libres del mundo. Lo vamos a lograr. Nosotros tenemos dentro de nuestro delineamiento objetivo que te había hablado, justamente el llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Hay que elegir los constituyentes, hay que ser responsables, exijan responsabilidad de los candidatos, incluso en su lenguaje. ¿Qué es lo que implica llamar a una Asamblea Nacional Constituyente? Gastos. Hay que entender eso. Cuando se hablaba un poquito más antes de la enmienda, la reforma, esa discusión, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había dicho de que una elección general para la reforma estaría costando a la sociedad, al país, le estaría costando de 12 a 15 millones de dólares. Bueno, vamos a tomar como referencia ese probable gasto que vamos a tener una vez que llamemos a elecciones de convencionales constituyentes. Por tanto, los que dicen que van a hacer el año que viene, al otro día de asumir el mando, mienten.
mienten, usan medias verdades. Porque si es que van a hacerlo, hoy que se está tratando el presupuesto general de gasto de la nación, la ley más importante de la patria, hoy nadie está hablando de estos gastos que estoy hablando yo. Por tanto, nosotros sí vamos a llamar, no dentro a los 2 años, Jamín, a los 1 año, en el 2019. Nosotros, si somos gobierno, si Dios permite, somos gobierno, asumimos el 15 de agosto del 2018 y vamos a establecer todas las medidas que se orienten a llamar a los convencionales constituyentes a una elección general a la ciudadanía, y vamos a prever, porque ya nos va a tocar a nosotros manejar esa previsión presupuestaria para el 2019, esos gastos que va a tener un llamado a elección, para que podamos instalar a los convencionales constituyentes y reformar totalmente la Constitución. Generalmente, por lo menos la experiencia anterior, se había establecido 4 meses y prorrogable hasta 2 meses más. Y en 6 meses hemos tenido la Constitución del 1 de junio de 1992, la que hoy está vigente. Más o menos por ahí estaría la experiencia. A lo mejor vamos a hacer un poco un estudio, sacar lecciones aprendidas con respecto al tema y vamos a llamar. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? En primer lugar, ¿qué es lo que más nos preocupamos y nos ocupamos y nos quejamos? La independencia del Poder Judicial. Si queremos igualdad en esta patria, tenemos que darle al Poder Judicial su independencia. Pero ¿cómo le vamos a dar su independencia si el Consejo de la Magistratura está integrada por políticos? Y las ternas, incluso para los ministros de corte y todos los demás que vienen abajo, tienen que pasar por ahí. Y tienen que estar bien con los políticos. De lo contrario, no hay caso. Y una vez que el Consejo de la Magistratura le terne a nuestros grandes juristas, seguramente buenísimos juristas, tiene que pasar al Parlamento, al Senado. Del Senado otra vez, ahí cualquier, hasta ignorante del tema, como jurista, le está haciendo preguntas que no tienen ni pie ni cabeza a ese señor doctor que se quemó la pestaña por tantos años y que cuidó durante su honorabilidad y le está jugando con su honorabilidad frente a todos los medios de prensa, y eso se difunde en el mundo. Esa es la realidad nuestra, ese es el sistema. Y después de ahí tiene que pasar al Ejecutivo. Si al Ejecutivo no le gustó el que salió de ahí, simplemente lo veta. Y se jugó con tu nombre, Jazmín. Se jugó con el nombre de nuestra gente buena, seguramente. Gente que realmente han quemado pestañas para estar donde está. Y no hay que olvidar que detrás de un hombre, de una mujer, siempre hay una familia. Siempre hay un entorno social, y eso hay que respetar. Eso no se respeta, porque los políticos supuestamente pueden hacer lo que quieran. La misma cosa ocurre con el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Un magistrado que de repente dicta una sentencia y colisiona un poco con el interés de uno de los miembros del jurado de enjuiciamiento y se va al otro día, Camilo. No tiene ninguna garantía de que va a administrar realmente justicia. ¿Por qué? Porque hay demasiados condimentos políticos integrando estos órganos, y eso hay que sacar. La Fiscalía General del Estado corre la misma suerte. La Defensoría General de la República también corre la misma suerte. Todos tienen que pasar por esos filtros políticos, y eso hay que cortar totalmente. Hay que cortar totalmente y dejarle al Poder Judicial que ellos administren su problemática. Y vamos a establecer otro mecanismo de control, otro mecanismo que haga que realmente podamos trabajar juntos dentro de un plano de igualdad, respeto mutuo y mucha armonía, para poder construir realmente un gobierno que pueda servirle a todos.